Hoy vamos a entrar oficialmente en el capítulo 5, antígenos y anticuerpos de este libro que yo les pasé, ¿sí? Ups, no te preocupes, deja nomás. Entonces, vayan siguiendo, ¿sí? Vayan siguiendo la clase lentamente. Vamos a ver lo fundamental, eso significa que no necesitan saber así tal y cual el libro, solo lo que les voy a mostrar. Porque más adelante, en la página 334, vamos a volver a hablar de lo mismo, ¿sí? El libro de Abbas repite muchas cosas, ¿está bien? Entonces ahora vamos a ver una partecita nomás y más adelante vamos a afinar otra vez, ¿sí? Bueno, página 103, capítulo 5 entonces. Igualito al PDF que yo les mandé ese. Entonces van a encontrar en la misma página, ¿sí? La página es esta que está acá, no es el que ustedes colocan y aparece en la página, ¿sí? Es esta que está acá encima. Bueno. También les voy a mostrar unos cuestionarios, pero háganme recordar. Unos cuestionarios tipo examen, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo funcionan mis exámenes. Todavía no conecté a eso. ¿Quién le hizo esto a esto? Bueno. Dios mío. Hola, ¿qué tal? Ay. Bueno. Les quería mostrar un pequeño artículo que yo encontré y me pareció interesante. Nada más para que sepan más o menos de qué vamos a estar hablando, ¿sí? Más proyectos. Ay, mi compu está muy lenta. Ahí. Conseguí. Bueno. Este es una página que yo encontré y habla de inmunología, ¿verdad? Específicamente de todo lo que nosotros vamos a ir hablando hoy, ¿sí? De los antígenos, de los epítopos, de los anticuerpos y de los diferentes tipos de anticuerpos, ¿sí? Nada más para que sepan desde qué época se está estudiando a estos pequeños personajes es que durante la primera mitad del siglo XX una serie de descubrimientos científicos determinaron que la inmunidad mediada por anticuerpos es una piedra angular de respuesta inmunitaria específica. Desde su primer uso como herramienta de investigación de inmunomarcaje a principios de la década de 1970. Ahí ya empezó su estudio, ¿sí? ¿Y cómo fue? Y bueno, las tecnologías de anticuerpo han mejorado enormemente y los anticuerpos se han convertido en herramientas cruciales para la mayoría de áreas de investigación en las ciencias de la vida, ¿sí? O sea que son muy importantes a los personajes que vamos a estudiar hoy, ¿sí? El principio básico de cualquier técnica inmunoquímica es un anticuerpo específico y se combina con su antígeno específico para generar un complejo
anticuerpo antígeno exclusivo. Eso era, si ustedes recuerdan, cuando vimos sistema de complemento, un complejo antígeno-anticuerpo era el que activaba la vía clásica, ¿sí? Bueno, hoy le vamos a ver al antígeno y al anticuerpo, principalmente ¿a quién? Al anticuerpo, ¿sí? Bueno, también vamos a hablar de las inmunoglobulinas. Son 5, cada una tiene una función importante. Yo les voy a ir diciendo cuáles son las más importantes, por qué, para qué y cómo, ¿sí? Bueno. Después también tiene que dejar algo muy claro, que el antígeno deriva de la generación de anticuerpos, ¿sí? Y se refiere a cualquier sustancia que es capaz de provocar una respuesta inmunitaria, por ejemplo, producción de moléculas de anticuerpos específicos. Entonces, por definición, un antígeno es capaz de combinarse con anticuerpos que se forman con su presencia. Esto también es muy importante que se acuerden, que las propias proteínas del organismo pueden actuar como antígenos e inducir una respuesta autoinmunitaria. Las bacterias y los virus contienen antígenos, no se olviden, ya sea en su superficie celular, o sea, en su superficie o en su interior mismo, ¿sí? Estos antígenos pueden aislarse y utilizarse para desarrollar vacunas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿dónde encontramos los antígenos? Dentro de las bacterias o virus o en su superficie, ¿sí? Bueno. Algo así. Bueno, miren acá, voy a proyectar nuestra clase oficialmente. Voy a escribirle a la delegada y les voy a enviar nomás ya. Entonces vayan anotando ahí vayan haciendo ahí sus anotaciones, ¿sí? Bueno. Justo me escribió la delegada. ¿Dónde estás? Muy bien, gracias. Ahora te mando. Mi internet está lentísimo, pero funciona. Voy a desconectar y voy a conectar por el de los alumnos mientras. Dios mío. Enviado. Bueno, oficialmente empezamos la clase. Atiendan, hagan sus anotaciones, si tienen dudas, pregunten, ¿sí? No importa cuántas veces voy a repetir, pregunten si quieren. Si no preguntan me voy a quedar preocupada. Bueno, miren un poco acá. Si ustedes recuerdan, en la primera clase que tuvieron oficialmente conmigo,
yo les dibujé una célula y en su superficie tenía, ¿qué cosa? Antígenos, ¿verdad? Bueno. También les dije que el antígeno tenía un polo diferente al anticuerpo. Y este es el anticuerpo. Donde hay un antígeno, siempre va a haber un anticuerpo. Pero no todas las células van a tener un anticuerpo presente si es que no tienen un antígeno. O sea, puede haber un anticuerpo, pero no un antígeno, ¿sí? Depende. Les voy a explicar otra vez eso enseguida. Pero básicamente es esto: antígeno, anticuerpo, ¿sí? ¿Qué más vamos a estudiar hoy? En la superficie, ¿de qué tipo de patógenos yo puedo tener un antígeno? ¿Cómo está conformado un anticuerpo? ¿Sí? O sea, sus partes, eso vamos a estudiar hoy. También vamos a estudiar de dónde se originan estos, ¿verdad? ¿Dónde se origina el anticuerpo principalmente? ¿Está bien? Y también vamos a estudiar que las inmunoglobulinas son un tipo de anticuerpos. ¿Ok? Bueno. Acá. ¿Qué tienen que saber? Conceptos. ¿Qué conceptos? ¿Qué es anticuerpo y qué es antígeno? ¿Sí? Eso donde hay en el libro, capítulo 5. Entonces, escriban en una hojita. Conceptos de antígeno, anticuerpo. ¿Sí? Bueno, anticuerpo es una molécula de reconocimiento específica para el antígeno y los procesos evolutivos generaron lo que se puede describir como una solución brillante para el problema de reconocer una diversidad casi infinita de antígenos. Los antígenos nosotros siempre vamos a encontrar en la periferia de la célula, principalmente de las células patógenas. Virus, bacterias, parásitos, hongos, ¿sí? Pero más estudiadas son las bacterias y los virus. ¿Ok? Bueno, esta solución fue crear una molécula no solo capaz de reconocer específicamente al patógeno agresor, sino también de reclutar varios componentes de la respuesta inmunitaria. Si ustedes hacen una listita desde la clase número 2 hasta ahora, tenemos varios componentes que generan una respuesta inmunitaria, ¿sí? Por ejemplo, DAMP, también el sistema inmune humoral, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vamos a ir estudiando con más detalle, pero miren y tengan en cuenta quiénes producen una respuesta inmunitaria. Vamos a repasar otra vez PAMP y DAMP, porque quedó una pequeña duda ahí en esa parte. Es muy fácil, ¿sí? Bueno. Los anticuerpos son proteínas circulantes, no se olviden, casi todo es proteína, que se producen en los vertebrados en respuesta a exposición a estructuras extrañas, conocidas como antígenos. Entonces, las estructuras extrañas son los antígenos, ¿sí? ¿Y por qué se producen los anticuerpos? Por los antígenos. Cuando se exponen a un antígeno extraño, se produce un anticuerpo, ¿sí? Los anticuerpos son increíblemente diversos, o sea que hay varios tipos, significa eso. Y son específicos en su capacidad para reconocer estructuras moleculares extrañas y son mediadores también de la inmunidad humoral contra todas las clases de microbios, ¿sí? Las sustancias que generan o son reconocidas por anticuerpos se llamaron entonces antígenos. Si ustedes recuerdan, yo hice un dibujito feo, pero más o menos esto era la idea. Había una célula que en la periferia tenía un antígeno y después había un anticuerpo que iba a reconocer ese antígeno. ¿Por qué? Porque eran polos opuestos, pero siempre son atraídos uno por el otro, ¿sí? Bueno. Los anticuerpos, las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad y receptores del linfocito T para el antígeno
son las 3 clases de moléculas que utiliza el sistema inmunitario adaptativo para unirse a los antígenos. O sea que, en otras palabras, para unirse esta estructura con esta hay varios mecanismos. Puede ser a través del mecanismo de histocompatibilidad, puede ser a través de receptores del linfocito T y los anticuerpos, ¿sí? Hay 3 vías. Vamos a ir estudiando más adelante también, pero lo que me interesa es que sepan cómo funciona. Enseguida vamos a ver también. Los anticuerpos solo son sintetizados por células de la estirpe de los linfocitos B y existen en 2 formas. Anticuerpos unidos a la membrana en la superficie de los linfocitos B que actúan como receptores para el antígeno, y los anticuerpos secretados que neutralizan las toxinas que impiden entrada y propagación de microorganismos patógenos y eliminan a los microbios. O sea que anticuerpos unidos a la membrana y anticuerpos secretados. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, miren que pregunten si no entienden algo, porque después va a haber más detalles. El reconocimiento del antígeno por anticuerpos unidos a la membrana de los linfocitos B vírgenes activa a estos linfocitos e inicia una respuesta inmunitaria humoral. ¿Sí? ¿Dónde se encuentran los linfocitos B vírgenes? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué en la médula ósea? Sí, es porque ahí se produce, ahí madura, y cuando tiene contacto con los órganos linfoides secundarios recién se considera compatible para cumplir su función. Bueno, los linfocitos B activados se diferencian en células plasmáticas, no se olviden de eso. Si yo les pregunto a ustedes qué hacen los linfocitos B activados, se transforman en células plasmáticas. ¿Qué secretan? ¿Qué cosa? Anticuerpos de la misma especificidad que el receptor para el antígeno. Las formas secretadas de los anticuerpos están en el plasma, que es la porción líquida de la sangre, en las secreciones mucosas y en el líquido intersticial de los tejidos, ¿sí? En la fase efectora de la inmunidad humoral, estos anticuerpos secretados se unen a los antígenos y desencadenan varios mecanismos efectores que eliminan antígenos. Uy, no cambia. Espérenme que un ratito se trabó y otra vez. O apreté otra cosa. ¿Por qué no cambia? Ahí cambió. Bueno, acá es donde tienen que prestar un poco de atención, por favor, porque todos estos mecanismos que están acá cumple el anticuerpo junto con el antígeno. Pero les voy a detallar uno por uno. Esperen que la eliminación del antígeno requiere a menudo interacción del anticuerpo con otros componentes, antígeno, anticuerpo, más otros componentes del sistema inmunitario, como moléculas de tipo proteínas del complemento y células como fagocitos y eosinófilos. Miren acá, tenemos al anticuerpo que es un Y invertido y un antígeno pequeñito, el amarillo. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Si estos dos extremos que se encuentran en la parte más superior del anticuerpo se une con el antígeno, se inactiva el antígeno. ¿Sí? Esta porcioncita de acá se cierra con esto, con los dos extremos del antígeno, y se inactiva esto. O sea, el anticuerpo en el antígeno y se inactiva el antígeno. ¿Qué más puede hacer el anticuerpo? Agruparse. Tenemos 3 antígenos unidos a 2 anticuerpos. O sea, 2 antígenos unidos a 3 anticuerpos, ¿sí? ¿Y qué es lo que eso? ¿Cómo se llama eso? Une los antígenos formando un aglutinamiento, ¿sí? ¿Qué más hace el anticuerpo junto con el antígeno? Se unen, pero en este caso,
el anticuerpo se unió solamente en una de sus porciones con el antígeno y facilita la fagocitosis. O sea que le marca al macrófago a quien tiene que eliminar, ¿sí? Después de marcarle al macrófago a quien eliminar, el macrófago hace su trabajo, ¿sí? Anticuerpo unido en la periferia de la célula encuentra un antígeno y ¿qué hace? Inicia liberación de sustancias inflamatorias, ¿sí? Y por último, anticuerpo más antígeno en uno de sus extremos nada más activa la cascada de complemento. O sea que la vía clásica se activa a través de este mecanismo, cuando el anticuerpo se une al antígeno, ¿sí? ¿Entendieron? ¿Sí o no? ¿Seguro? Yo no fui. Pregunto, ¿saben por qué? Porque acá hay en letras, escrito en letras. Este proyector está embrujado. Bueno, entre las funciones efectoras mediadas por anticuerpos están neutralización de microbios o productos microbianos tóxicos, activación del sistema de complemento. Este mecanismo que está acá se produce aquí. Cuando el antígeno solito iba a producir un daño, el anticuerpo le neutralizó. Entonces eso es neutralización de microbios o productos microbianos tóxicos, ¿sí? Después, ¿qué más dice? Activación del sistema de complemento, anticuerpo con el antígeno en uno de sus extremos, activa la cascada de complemento, ¿sí? Este equipo que está acá es el que patrulla en todo el cuerpo y cuando capta una bacteria o un virus, activa el sistema de complemento. Específicamente la vía clásica. ¿Está bien? Bueno. Opsonización de microorganismos patógenos para potenciar su fagocitosis. ¿Se acuerdan que la opsonización en la cascada de complemento se producía cuando C3 convertasa cortaba a la proteína C3 y se dividía en C3A, C3B? C3B, la porción más pesada, se pega a la bacteria y le marca para la opsonización. Opsonización es simplemente esto que está acá. Anticuerpo más antígeno, ahí ya le marcó el anticuerpo al antígeno, le lleva a este cuerpo extraño, ¿para qué? Para que el macrófago le destruya, ¿sí? Eso es lo que pasa en la opsonización. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, por la que los anticuerpos hacen que el sistema inmunitario innato provoque lisis de células infectadas. Esto que está acá. Tenemos una célula y hay antígenos que se unen con los anticuerpos, ¿sí? Y la célula empieza a producir una inflamación. ¿Para qué? Para que vengan las otras células a ayudarle y a eliminar a lo que le está invadiendo, ¿sí? El C3A, el antígeno o la célula siempre va a salir para avisar a las otras que hay una infección. Cuando el C3B no logra contener la infección, o siempre va a haber se divide en C3B y C3A. Siempre va a haber esa división. Ahora lo que puede pasar es lo siguiente, que no haya un control de la cascada y se destruya todo lo que hay. ¿Está bien? Va a destruir tanto células que están infectadas como células buenas. Por eso tiene una secuencia que debe ocurrir, ¿sí? Entonces cuando esta de C3A sale, es que genera una inflamación. Sí, porque ella es la que sale flotando y avisa a las demás células que hay una invasión, ¿sí? Y ahí vienen también a ayudar los mastocitos. ¿Está bien? ¿Cuándo esto ocurre? ¿Es cuando empieza a llamar de Downs o no? No. No es en ese caso. Puede
o sea, pasa algo parecido, pero no es igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cascada de complemento básicamente es mucho más rápida. Es como si fuera que yo manejo caja mecánica y pongo el vehículo en punto muerto. Entonces hay un ataque, rápidamente yo cambio y empieza la respuesta, ¿sí? Sin embargo, PAMs y DAMs son más lentos, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. A ver, ¿dónde me quedé? Activación de mastocito mediada por anticuerpos para expulsar a los parásitos helmintos. Si ustedes se acuerdan, los mastocitos se liberaban cuando C3A se iba flotando en el sistema de complemento, por ejemplo. Y también los mastocitos se liberaban cuando había una quimiotaxis de leucocitos. Eso vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Pero ahora estos son lo que nosotros ya estudiamos en general, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Seguro. Gente, este es como un casamiento. Si ustedes firman, ya no pueden más descasarse, ¿entienden? Y aparte que esta es la última clase y después ya es el examen, ¿sí? Pregunten, yo no me voy a enojar. Bueno, ¿por qué yo insisto tanto en los antígenos y los anticuerpos? Porque cualquier muestra de suero que contenga moléculas de anticuerpo detectables que se unan a un antígeno particular recibe el nombre de antisuero, ¿sí? El estudio de los anticuerpos y sus reacciones con los antígenos se llama, por lo tanto, serología. ¿Qué es serología? Es un estudio de inmunología que sirve para detectar varias patologías. ¿Cuáles, por ejemplo? VIH, sífilis, hepatitis, dengue, COVID y no sé, muchísimas son. Entonces, para eso sirve la serología. ¿Por qué? Porque tenemos un complejo antígeno-anticuerpo que cuando ellos están aumentados en cierto valor o en cierto tiempo indica una cosa, ¿sí? Eso vamos a ver enseguida. ¿Está bien? Entonces, serología, cuando ustedes lean en algún pedido de laboratorio, ya saben para qué sería, ¿sí? Después les voy a explicar exactamente cómo funciona. A un ser humano adulto sano de 70 kilogramos un ser humano adulto sano de 70 kilogramos produce unos 2 a 3 gramos de anticuerpos al día, ¿sí? En media. Si pesamos más, pero no estamos sanos, no vamos a producir exactamente esta cantidad, ¿sí? Hay muchas cosas que se relacionan. El sueño, la comida, el ejercicio, ¿sí? Y hay que ser sano, no es aparentemente sano. Casi 2/3 son un anticuerpo llamado inmunoglobulina A, porque IG es la abreviación de la palabra inmunoglobulina, que producen los linfocitos B activados y las células plasmáticas en las paredes de los aparatos digestivo y respiratorio, que las células epiteliales transportan activamente a las luces de estos tubos. En otras palabras, ¿dónde voy a encontrar inmunoglobulina A? Aparato digestivo y respiratorio. Específicamente, ¿dónde? En las mucosas, ¿sí? Bueno, ¿qué es este dibujito que está acá y que se repite en todos los slides? ¿Es un antígeno o un anticuerpo? Anticuerpo, sin dudar luego. Anticuerpo, ¿sí? Bueno, las proteínas plasmáticas o séricas se separan físicamente por su solubilidad en albúminas y en globulinas. ¿Qué es lo que son ellas? Son proteínas. Las albúminas son proteínas de alta densidad que se encuentran ¿en dónde? En un ¿cómo se dice? En un medio ideal, en un riñón sano,
se encuentra pero en cierta cantidad controlada. En un riñón enfermo, ¿qué pasa? El filtrado no se produce correctamente y esta proteína pasa a la orina, ¿sí? Les voy a mostrar, tengo una imagen para que entiendan mejor. Eso van a estudiar más con detalles en fisiología. Yo les estoy presentando nomás. ¿Está bien? En teoría tendrían que haber conocido ya en biología. Las globulinas hay alfa, beta, gamma, ¿sí? Ellas son partes de las estructuras de la hemoglobina, ¿sí? Y hay, ¿cómo se dice? Cadenas alfa y beta unidas, es un tetrámero, ¿sí? Y en su interior otra vez están las globulinas gamma. ¿Por qué insiste en las globulinas? Porque una de esas globulinas hace parte ¿de quién? De la inmunoglobulina, ¿sí? O sea, ese es su origen. Otro nombre frecuente del anticuerpo es inmunoglobulina, que se refiere a la porción que confiere inmunidad de la fracción de las globulinas gamma, ¿sí? ¿Qué es lo que es gamma? Es una letra del alfabeto griego, ¿sí? Yo estudiaba así, gente. ¿Por qué? Porque eran tantas cosas nuevas para mí que mi cerebro no entendía luego cuando leía. Entonces, yo parte por parte iba desglosando para entender, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar en la pizarra, solo para conocimiento general. Tenemos así, no es exactamente así, pero para que tengan una idea. Este es la globulina. Acá le voy a poner eso. Tiene una cadena alfa unida a una cadena beta. Miren que están intercaladas ellas. Cadena alfa, cadena beta. Así más o menos sería su estructura, ¿sí? Por eso le llaman tetrámero. Básicamente así, cadena beta. Si ustedes buscan en internet van a encontrar. Mi dibujo es feo, pero es solamente para que ustedes vayan entendiendo a qué se refiere, ¿sí? Hay diferentes gráficos, gente. Entonces, es un tetrámero unido por 4 cadenas, pero también está compuesto por ¿quién? Por la globulina gamma, que es más compactada y no es un tetrámero, es un trípode, o sea, está compuesto por 3 cadenas nada más, ¿sí? En el interior de esta estructura. Y cuando tenemos, ¿qué cosa? El grupo M en su interior es la hemoglobina. ¿Por qué el cambio en la hemoglobina? En la hemoglobina en personas que tienen anemia falciforme hay un cambio en la cadena beta. ¿Y por qué que el sistema inmunológico no ataca estas células? ¿Sabes por qué? Porque tiene una falla en su unión con el hierro. Entonces es por eso que tiene la anemia ferropénica, ¿sí? Se van a ir estudiando más adelante. Pero, ¿entendiste lo que quise decir ahí? Bueno, y les voy a mostrar qué es lo que es la globulina, o sea, la albúmina, perdón, para que ustedes entiendan cuando vayan leyendo, porque el libro es un poquito malo. Él entiende que ustedes ya saben todo eso, ¿entienden? Entonces describe como si fuera que ustedes ya... Voy a mostrarles un ratito. Acá nomás, facilito. Para que ustedes tengan una idea. Opa. ¿Qué es esto? Bueno, miren un poco acá.
Se cerró, ¿verdad? A la pinta. Acá. Esto que está acá, esto que está aquí es la sangre, ¿sí? Y esto es orina. Esto es una representación esquemática de un riñón, ¿sí? Esto es un riñón sano en su interior. Y dentro de la sangre se tienen que encontrar las albúminas en estado de una persona sana. Ahora, por dentro de un riñón dañado, estas albúminas que estaban en sangre pasan ¿en dónde? En la orina. O sea que hay un problema con el filtrado de la orina, ¿sí? Y por eso es importante. O sea que van a ir estudiando, pero solo para que recuerden más o menos cómo es, ¿sí? En teoría es una proteína muy grande que no debería pasar esta barrera, ¿sí? Nada más. Ahí lo que más le van a estudiar. ¿Y por qué les puse ese ejemplo? Para que ustedes recuerden dónde vieron y cómo relacionar a la hora de leer, ¿sí? Hay otros más, pero bueno. Opa, aquí. Volvemos a la programación. Bueno, ahora sí. Proteínas plasmáticas o séricas se separan en qué? Físicamente por su solubilidad en albúminas y globinas. Eso ya saben entonces. Todas las moléculas de anticuerpo comparten las mismas características estructurales básicas, pero muestran una variabilidad acentuada en las regiones que se unen a los antígenos. Es esto, gente. Esta estructura de acá está conformada de esta manera, ¿sí? Bueno, básicamente es esto. Tenemos el anticuerpo que se divide en dos porciones. Cadenas pesadas, que siempre va a ser hacia abajo. Este es en teoría nomás, ¿sí? Para que entiendan primero, después les voy a explicar exactamente por colores. Y las cadenas ligeras, ¿sí? Bueno, en esta porcioncita, en este pedacito que está acá, que parece un rulito, un globito, hay 110 aminoácidos plegados, ¿sí? En todo este pedacito de acá. ¿Qué es lo que dice la bibliografía? Que esas cadenas unas son fijas y otras son variables, ¿sí? Que todas ellas están compuestas por 110 aminoácidos, ¿sí? Y ¿qué más? Nada, solo eso. Bueno, todo este texto dice eso. Y como yo estudié cuando yo era estudiante, así. Tengo, químicamente hablando, tenemos CH3 y CH2 unidos por enlaces covalentes, ¿sí? Esto que está acá en blanco es mi cadena pesada o cuerpo fijo del anticuerpo, ¿sí? Esto que está acá en rojo, color rojo, es la región variable, ¿sí? Y lo que está en azul es la región constante de la cadena ligera. Entonces, resumen, cadena pesada, ¿sí? Unida a enlaces covalentes. Después, tengo la cadena ligera conformada por dos porciones, fija y variable, ¿sí? Además de eso, tenemos otra vez dos mitades en las que yo puedo separar mi anticuerpo. Una se va a juntar con el antígeno y otra se va a juntar ¿con quién? Con el complemento. Entonces, fragmento para el antígeno, fragmento para el complemento. ¿Está bien? Bueno. ¿Y qué es lo que dice acá? La inmunoglobulina cumple dos funciones diferentes. Tiene una fracción Fab, esto que está acá, que es la que se une al antígeno. Tiene una fracción FC, esto que está acá,
Participa en las funciones efectoras uniéndose a distintas células del sistema inmunitario, por ejemplo, a las células fagocíticas y a las células del complemento. Nada más. Eso es todo lo que dice acá es lo que yo le mostré con la otra imagen y esta. Cadena pesada, cadena ligera. La ligera se divide otra vez en porción constante y porción variable. De esta porción variable es la que vamos a hablar varias veces. ¿Por qué? Vamos a ver que algunos virus, por ejemplo, tienen esta estructura. Tienen una forma de V. Entonces el anticuerpo también tiene una forma de V. ¿Para qué? Para unirse a esa estructura y neutralizarle, ¿sí? Puede ser también que el virus tenga una forma ovalada o circular. Entonces, esta porción es la que va a variar en su forma para poder unirse al antígeno de ese virus, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, esta porción de acá no varía, esta es la que varía. Eso es lo que van a leer varias veces en sus libros, ¿sí? Pero, ¿cómo entonces que esta porción se modulase para encajar? Exactamente, esta es la que va a hacer la diferencia para que se sepa exactamente a qué antígeno va a atacar o va a reconocer, ¿sí? Bueno, y ahora lo que me encanta, dice, la inyección de antígenos o aparición de suero sanguíneo de anticuerpos producido por los linfocitos B. Los anticuerpos son proteínas del grupo de globulinas plasmáticas y se denominan inmunoglobulinas. ¿Cuáles son las globulinas? Las gamma, ¿sí? Y son 5 las inmunoglobulinas conocidas, las que yo ya les cité. Yo les puse en un orden de prioridad. Me gusta más IgA, IgE, IgG, IgM y por último IgD. Ahora van a saber por qué. Bueno, la inmunoglobulina M en su estructura luego ya es especial. Si ustedes se fijan acá, tiene un pentágono y en todos los puntos de unión tiene un anticuerpo, ¿sí? Bueno, ¿qué hace la inmunoglobulina M? Es el primer anticuerpo que genera el organismo para defenderse de una nueva infección. Inmunoglobulina G es simple, ¿sí? Es básico, igualitos a todos los otros que nosotros estudiamos, a todos los otros anticuerpos. Es el tipo de anticuerpo que predomina en nuestra sangre. Puede tardar un tiempo en formarse tras superar una infección. Inmunoglobulina A es rara también. Tiene dos anticuerpos gemelos. Uno está hacia arriba y otro está hacia abajo. Puede estar también uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿sí? ¿Qué hace la inmunoglobulina A? Se encuentra en niveles elevados en las mucosas. Nosotros ya vimos que podría ser mucosa respiratoria o digestiva, ¿sí? Y interviene en reacciones alérgicas y se eleva en presencia de alergenos. Alergenos son partículas que podrían producir alergia. Que por ejemplo, pelo de gato, pelo de perro, polen, humo de cigarrillo, perfumes, ¿sí? Esos son los alergenos. ¿Está bien? Bueno. Inmunoglobulina E es un poquito más larga nomás. Eso es lo que tiene de diferente, pero misma estructura, ¿sí? Se encuentra en la sangre en pequeñas cantidades, pero sus niveles aumentan cuando el organismo reacciona en forma exagerada a los alergenos. Si yo les pregunto en el examen, ¿quién de las inmunoglobulinas participan en alergias? IgA e IgE. Principalmente IgE, ¿sí? Bueno. Y la IgD, ¿por qué es menos importante? Supuestamente, porque es el anticuerpo menos conocido y está presente en la sangre, pero en pequeñas cantidades. Además de eso, se encuentra ligado ¿a quién? A los linfocitos B, ¿sí? Vamos a ver más adelante también. La IgM entonces sería para pensar que el cuerpo está
sobre una infección de patógeno. Sí. Y la IgG sería para avisar que tuvimos contacto y que no significa que seguimos o no. Exactamente. Pero ¿cómo vamos a diferenciar cuál es el patógeno? ¿O solamente es para avisar que estamos sufriendo? Y depende de que vos, o sea que siempre cuando nosotros tenemos una sospecha de infección, pero por ejemplo, nada más es un ejemplo, vos sospechás que tu paciente tiene COVID, pero hace 5 días que está con síntomas. Yo ya no voy a pedir PCR de la mucosa, ¿verdad? Con ese cotonete gigante que se mete ahí en la garganta. Yo voy a pedir serología, o sea, examen de sangre. ¿Qué yo voy a medir? IgM e IgG. Si yo tengo IgM aumentado en el día 5, significa que yo estoy infectada por COVID por primera vez. ¿Sí? Si yo tengo IgM e IgG en el mismo nivel, significa que yo ya tengo, o sea, estoy hace unos días ya con ese virus. Si yo tengo predominio de IgG, significa que ya pasé por ese virus y mi cuerpo tiene una memoria. ¿Está bien? Bueno, entonces son 5 las inmunoglobulinas conocidas. El IgM es de aparición precoz, siempre aparece primero, por eso se llama precoz, en la respuesta inmunológica a estímulos antigénicos, o sea, dentro de los primeros 6 días. Pero en cambio tiene muy poca participación en una respuesta secundaria. La IgG, la producción de IgG se hace un poco más tarde que la IgM en la respuesta primaria frente a la penetración del antígeno, pero durante la respuesta secundaria la IgG constituye la inmunoglobulina más abundante segregada. Acá vemos gráficamente eso que yo te expliqué con otras palabras. Acá están todos los anticuerpos. Esto representa los anticuerpos, ¿sí? Y esta raya de acá representa al tiempo en que el anticuerpo va aumentando. Si ustedes se fijan, la primera línea que aumenta es de IgM, tal y cual describe el texto, ¿verdad? IgM aumenta, o sea, es la primera en aparecer y más o menos lleva unos 6 días en ir aumentando su valor. Este es en el primer contacto, gente. Hay 2 contactos, primero y segundo, ¿sí? En el primer contacto, entonces, ¿quién aumenta? IgM. ¿En cuántos días? 6. Ahora, ¿quién va a tardar más en aparecer? IgG, en el primer contacto. Pasa un tiempo, hay un segundo contacto, IgM tarda más en responder, ¿sí? Pero IgG aumenta rápidamente. ¿Qué significa eso? En la primera vez fue más lento, en la segunda vez ya tuvo una memoria y aumentó más rápido, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las inmunoglobulinas es la que tiene memoria? ¿Está bien? Bueno, si yo les pongo este gráfico en el examen me van a saber responder, ¿verdad? ¿Por qué? IgM siempre va a ser la primera en responder. En el primer contacto, ella va a ser la que lleva la delantera. IgG va a tardar un poquito más. Entonces la IgM sería la más lenta. En el segundo contacto. En ese primero. En el primero es la más rápida, la primera en actuar, la primera en aparecer. Los segundos más lentos y a IgG los segundos contactos se llama. Sí, y acá luego les pone respuesta primaria, segundo estímulo antigénico y respuesta secundaria. ¿Cuál es más rápido? ¿Está bien? ¿Seguro? ¿Todo bien? ¿Entendieron? Ese gráfico no está en la prueba. Todavía no hice el examen, pero me gusta, me encanta este. Así un corazoncito, ¿no? Más fácil, gente. Usted solo tiene que mirar de qué se trata en este extremo y habla de los anticuerpos, ¿verdad? Solo son 2. Y después le separa otra vez en 2 grupos, en semanas y en meses. Y acá otra vez les pone respuesta primaria
y respuesta secundaria. Eso nomás, o sea que ya le dice todo, pero ustedes tienen que saber la teoría. ¿Cuál es la teoría? Que esta es la que le atropella a todo el mundo, ¿sí? Y esta de acá es la más tranquila. Pero ella es más inteligente que ella. Entonces, en el segundo contacto, ella ya tiene una memoria y actúa más rápido, ¿sí? Bueno, seguimos. La IgA, gente, el niño no recibe IgA materna a través de la placenta. ¿Qué significa eso? Bebé en la panza de mamá tiene IgA por la circulación de sangre de mamá, pero bebé fuera de la panza de mamá no tiene IgA. ¿Está bien? Entonces, la IgA materna no pasa a través de la placenta. ¿Y cómo pasa para el bebé? Sino por medio de la alimentación láctea posterior, o sea, y una vez que inició la lactancia materna a consumir leche de mamá, ahí adquiere la inmunoglobulina A, ¿sí? ¿Y para qué toma esa leche y para qué tiene IgA? Para protegerse fundamentalmente contra infecciones del aparato digestivo, y las moléculas de inmunoglobulina A no se fijan al complemento, ¿sí? Eso también es pregunta de examen. ¿Cuáles se fijan? IgG e IgM al complemento. ¿Cuál no se fija? IgA. ¿Para qué yo necesito IgA? Para protección contra infecciones del aparato digestivo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo adquiero IgA? A través de la lactancia materna. ¿Dónde encuentro IgA? En la mucosa del aparato respiratorio y digestivo, ¿sí? Bueno, por eso les dije que es mi favorita. ¿Qué diferencia tiene en su estructura la IgA? Tiene dos anticuerpos juntos, ¿sí? Son dos gemelos. La IgD, que es supuestamente la menos importante, su función como anticuerpo se desconoce, o sea, se conoce muy poco. Y la IgD se observa en la superficie de los linfocitos B. O sea que no es importante, es la menos conocida nomás, ¿sí? Pero es muy importante, ¿por qué? Porque la encontramos en la superficie de los linfocitos B. Tiene una peculiaridad, y es esta. La IgE o inmunoglobulina E tiene actividad biológica sobre los mastocitos, a las que se fija, se une y luego de la unión con el antígeno ocasiona degranulación de las mismas, provocando liberación de sustancias como histamina y serotonina. La histamina, cuando ustedes leen, automáticamente tienen que relacionar con alergias, ¿sí? Vamos a estudiar también en un capítulo solo de alergias, entonces no se apuren. La concentración de inmunoglobulina E aumenta considerablemente en el suero sanguíneo en los procesos alérgicos y de parasitosis. Bueno, entonces no se olviden que IgA e IgE también participan en alergias, pero IgE es el único que participa en cuanto a parasitosis, ¿sí? ¿Está bien? Otro gráfico. Miren acá. Acá vemos valores en porcentaje, 50%, 100%, ¿verdad? Y acá dice intraútero, o sea, 0, 0, 50 y 100. Antes del nacimiento, ¿verdad? O sea que miren nomás acá en esta parte. Acá tenemos edad, 6 meses, 1 año, 2 años, 8 años. En el inicio nace bebé y ¿qué hay? Aumento de IgA e IgG. ¿A través de qué? La lactancia materna. ¿Qué es lo que esto significa? Que voy a adquirir en esa lactancia materna
protección para las mucosas respiratoria y digestiva y también para alergias. Otra cosa, ¿ustedes alguna vez en su vida vieron bebés desde los 6 meses a los 1 año o recién nacido que tienen parasitosis? ¿Vieron algún bebé? ¿Y por qué es? Por la protección que se gana a través de la lactancia materna, ¿sí? Por eso, más o menos en pediatría, a los 1 año recién se suele hacer desparasitación, ¿sí? ¿Está bien? O cuando el niño no recibió suficiente aporte de lactancia materna exclusiva. ¿Por qué? Porque va a tener un cierto déficit de protección, ¿verdad? ¿Compensa la leche de fórmula? No. Por eso algunos niños que no toman leche materna son más sensibles. Se enferman más fácil, suelen tener parásitos, alergias, principalmente ahora que se está estudiando más, intolerancia a la lactosa, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay un factor hereditario, hay un factor de no exposición, hay otro factor de intolerancia nada más y otro ya es alergia. Hay varios grupos otra vez. Vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la única raya o línea que está bien marcada? Entonces, esta es la única inmunoglobulina que mamá pasa para bebé. O sea, desde la panza hasta cuando sale fuera de la panza. ¿Está bien? ¿Todo bien hasta ahí? Este gráfico a mí me encanta. Hay otro en colores que está en la página 334 del libro, ¿sí? Si quieren mirar más, pueden mirar sin problemas. Pero lo que a mí me interesa está acá, en este punto nomás, ahora, hoy. ¿Está bien? Sí o sí la IgG tiene que pasar de mamá para ahí. Y si no es pasar, ¿qué pasa? La verdad que sí o sí tiene que pasar. No hay cantidad que puede pasar. Esta IgM, por ejemplo, bebé produce desde la vida intrauterina en la semana 20 de la gestación. O sea que él no es que no tiene IgM, tiene una pequeña porcioncita, pero no suficiente. Va adquiriendo, así igual que las otras, a medida que va creciendo, ¿sí? Por eso les pone acá los porcentajes. ¿Está bien? Bueno. Y la IgG materna, por ejemplo, esto lo que muestra es que la IgG materna, bebé ya recibe, pero llega a un punto de la vida, o sea, de edad, donde desciende y después bebé va adquiriendo, ¿sí? Eso nada más es. Vamos a ir estudiando otra vez. Pero, en general, ¿cuál es la única que bebé recibe? IgG. ¿Cuál es la que se produce protección a través de la lactancia materna? IgA e IgE. ¿Sí? Bueno. Uy. Yo quería. Bueno, está bien. Bueno, gente. A pedido de los compañeros de enfrente. 15 minutitos de receso, ¿sí? Pero no hagan mucho ruido, pórtense bien, ¿sí? Acá, otra vez tenemos aquí a las inmunoglobulinas, ¿sí? Inmunoglobulina A, yo puedo saber de dos formas que es ella, porque tiene dos anticuerpos, ¿verdad? La inmunoglobulina E es de esta forma, ¿sí? Tiene C2, C3, C4, C1, C2, C3, C4, tiene una cadena fija. La inmunoglobulina G tiene C1, C2, C3, gamma, ¿sí? Y este es la IgM, es un pentágono con 5 anticuerpos. ¿Qué es lo que me interesa acá que ustedes sepan? Este de acá y este de acá, el resto es igual. Bueno,
La IgA vuelve a repetir el cuadrito, que su función sería inmunidad en la mucosa, ¿sí? La IgD es un receptor para antígeno del linfocito B virgen. IgE tiene una función de defensa contra parásitos helmintos y hipersensibilidad inmediata. IgG tiene el efecto de opsonización, activación de complementos, citotoxicidad celular, dependiente de anticuerpos, inmunidad neonatal, inhibición por retroalimentación de linfocitos B. Yo ya les dije cuál es lo que sí o sí tienen que saber, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, IgM, receptor para el antígeno del linfocito B virgen, en su forma monomérica y activación del complemento. Pregunta de examen. ¿Cuál de las inmunoglobulinas se unen al sistema de complemento? IgG y IgM. ¿Cuál de ellas no se unen ni por si acaso? IgA. ¿Está bien? ¿Qué hace la IgD? Se une a linfocitos B vírgenes. ¿Qué hace la IgE? Es principalmente defensa contra parásitos helmintos. No se olviden, ¿sí? A los parásitos helmintos ustedes le van a estudiar con mayor detalle y características y bien específicas en microbiología. ¿Qué? ¿Cuál de las inmunoglobulinas se unen al sistema de complemento? ¿Está bien? ¿Otra pregunta? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, seguimos. Bueno, acá simplemente va describiendo otra vez a esas estructuras que nosotros vimos que están dentro de los anticuerpos. Por ejemplo, dice que las cadenas pesadas y ligeras de la inmunoglobulina, como la mayoría de las proteínas de membrana, se sintetizan en los ribosomas. Los ribosomas son componentes de una célula. La célula estaba compuesta por núcleo, ribosomas, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso. Después, ¿qué más tenía? Mitocondrias. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, dentro de los ribosomas, que es como un muñeco de nieve que tiene una cabeza grande y una cabeza chiquitita, ahí es donde se produce ¿qué cosa? Las inmunoglobulinas, ¿sí? O sea, las proteínas que secretan inmunoglobulinas. Bueno, la glucoproteína pasa al retículo endoplásmico y durante este traslado se N-glucosilan. Ese es un proceso que vimos también en biología, ¿verdad? Y son parte de las cadenas pesadas de inmunoglobulina. El plegado significa la forma en que se compactan, la forma en que se agrupan en un pequeño espacio. Eso es un plegado. El plegado adecuado de las cadenas pesadas de inmunoglobulina y su ensamblaje con cadenas ligeras están regulados por proteínas residentes en el retículo endoplásmico llamadas chaperonas, ¿sí? Esto todo biología, gente. Estas proteínas, entre las que se encuentran la calnexina y una molécula llamada VIP. ¿Y qué es lo que es VIP? Proteína ligadora. En inglés, binding protein, ¿verdad? Se unen a los polipéptidos de inmunoglobulinas recién sintetizados y aseguran su retención o envío hacia la degradación, a no ser que se plieguen adecuadamente y se ensamblen en moléculas completas de inmunoglobulina. Básicamente sigue hablando de la estructura de la inmunoglobulina. ¿Dónde se producen la inmunoglobulina? ¿Dónde se sintetizan? Perdón, en los ribosomas. Y los ribosomas suelen estar unidos a la membrana del retículo endoplásmico rugoso o al RER, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo les podría preguntar. Profe, ¿pero la inmunoglobulina es producida en el ribosoma o sería
globulina gamma, que sería conocida. Es parte de la globina, globulina, sí. Son porciones. ¿Te acuerdas que tiene cadena alfa, beta, intercaladas entre ellas? Si vos buscas una imagen, mi dibujo nomás no era lindo. Una es ¿cómo se dice? Tiene 4 porciones. Y si vos le buscas exclusivamente a la globina gamma, se encuentra así, es un enmarañado, es una unión de tipo bien compactada de una estructura, pero no tiene 4 partes, tiene solo 3. ¿Está bien? Es difícil de dibujar. Pero lo básico ustedes ya saben, eso van a ver con más detalles y con todas así sus chucherías en biología o bioquímica, uno de los dos. Si no vieron en el uno, van a ver en el otro sí o sí. Y si no ven ahí, en fisiología, no se van a salvar. Entonces, yo por eso les mostré más o menos qué es, dónde se encuentra, ¿verdad? Y eso. Bueno, ¿qué me interesa que sepan? Bueno, esto sí tienen que saber, gente. Cuando los linfocitos B maduros se activan por antígenos y otros estímulos, las células se diferencian en células secretoras de anticuerpos. ¿Qué es lo que eso es? Tenemos una célula troncal, una célula donde va a originarse todo eso, ¿verdad? Tenemos un prelinfocito B, ¿sí? Tenemos un linfocito B inmaduro, un linfocito B maduro, un linfocito B activado y una cadena secretora de anticuerpos. Entonces, cuando los linfocitos B maduros se activan por antígenos son los que se encuentran en su periferia, ¿sí? Esto que está acá, IgD, IgM. Las células se diferencian en células secretoras de anticuerpos o productoras de anticuerpos, que son las células plasmáticas, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Quién produce células plasmáticas? ¿Pero maduro o inmaduro? Maduro, muy bien. Eso nomás es lo que dice acá. Bueno, después también, al igual que todas las células de la sangre, nosotros tenemos que saber que no es que esos anticuerpos van a vivir los 365 días desde que se producen, ¿verdad? O si no, íbamos a estar minados de anticuerpos y no iba a tener su misma efectividad si siempre era el mismo anticuerpo, ¿verdad? Entonces hablamos de una semivida, al igual que un eritrocito o un hematíe o un glóbulo rojo, él también se va a eliminar y volver a producir, ¿sí? Bueno, entonces hablamos de semivida de los anticuerpos circulantes, que es una medida de cuánto tiempo permanecen estos anticuerpos en la sangre tras ser secretados por linfocitos B o tras su inyección en el caso de un anticuerpo administrado, ¿sí? O sea que yo puedo recibir de dos formas. La semivida en el tiempo medio antes de que el número de moléculas de anticuerpos se reduzca a la mitad. ¿Qué es lo que eso significa? Que todos estos anticuerpos tienen un tiempo en que van a vivir mientras circulan en nuestra sangre, que se producen normalmente o que nosotros recibimos a través de inmunización. Eso es lo que dice acá, ¿sí? Por eso dice, o tras inyección en el caso de un anticuerpo administrado, ¿sí? Diferentes isotipos de anticuerpos tienen semividas muy diferentes en la circulación. La IgE tiene una semivida muy corta, de unos 2 días en la circulación, pero la IgE unida a una célula se asocia al receptor para la IgE, que se asocia al receptor. Ese es un tipo de IgE. Tenemos otra IgE de afinidad alta situado en los mastocitos, que tiene una semivida muy larga. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que saber es que puede haber dos posibilidades.
una IgE que se une a la célula, vive más poco, y otra que se une a los mastocitos, que vive más tiempo. Pero ¿cuántos días es lo que vive la IgE? 2. ¿Necesitan saber todos estos días y tal y cual? La verdad que no le preguntaría eso, hay otras cosas más importantes. Pero, ¿cuál de las inmunoglobulinas vive más tiempo? IgG. Vive de 21 a 28 días. Si ustedes van a estudiar por el slide, miren acá, tenemos 2 lugares donde habla de la vida de los anticuerpos. Acá nos pone cuántos días vive cada uno supuestamente, pero a mí me interesa este que está acá en colores. ¿Está bien? IgM circulante, una semivida de 4 días, IgA circulante, semivida de 3 días, IgE 2 y IgG 21 a 28 días. ¿Cuál vive más tiempo? ¿Cuál vive menos tiempo? Es solo un juego, gente, para ver si están todavía mirando. Bueno, otra vez. ¿Qué cosa? Necesitamos un regalo para continuar vivo. Dios mío, qué dramático. Bueno, alguien me preguntó en qué es lo que se diferencia el anticuerpo. Básicamente es en esta porcioncita de acá, que era la porción variable. ¿Se acuerdan que teníamos una cadena pesada, una cadena ligera, pero dentro de la cadena ligera una porción fija y una variable? La porción variable nada más se refiere a esto, que va a tener una forma específica al antígeno que se va a unir, ¿sí? ¿Para qué? Para poder eliminarle, ¿verdad? El antígeno siempre va a ser parte de la periferia, de un virus, de una bacteria o de un parásito, ¿sí? Entonces, el virus entra en mi cuerpo. Justo encontró un anticuerpo por ahí que tenía el mismo receptor para unirse a él. Entonces le encuentra y ya le marca. Ahí vienen otros anticuerpos, se unen a él hasta eliminarle al virus. Pero si yo nunca tuve ese virus, no voy a tener anticuerpos y me voy a enfermar. ¿Está bien? Bueno. Las estructuras que son reconocidas por la respuesta inmunitaria adquirida específicamente se denominan antígenos. Un antígeno es cualquier sustancia que pueda unirse específicamente a una molécula de anticuerpo o receptor del linfocito T, ¿sí? Los antígenos pueden ser proteínas, hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos, pequeñas agrupaciones químicas conocidas como haptenos y prácticamente todo, ¿sí? ¿Qué es lo que son haptenos? Les voy a mostrar. Bueno, pero antes de eso les voy a mostrar esto. Antígenos, entonces. Los antígenos pueden ser un componente de microorganismos, de agentes infecciosos grandes como gusanos o parásitos, ¿verdad? De sustancias ingeridas como alimentos, camarones, ¿sí? De sustancias inhaladas como pólenes que ingresan a la nariz y empiezan un cuadro alérgico, ¿verdad? De órganos o tejidos trasplantados. ¿Por qué? Porque para que yo reciba un trasplante, yo necesito una persona que sea compatible conmigo y no haya una posibilidad de rechazo, ¿sí? De nada me sirve tener a alguien que me va a donar, pero ni siquiera tiene compatibilidad conmigo. ¿Por qué? Porque me van a sacar mi órgano que no sirve y me van a poner otro que no me va a servir tampoco. Esto también vamos a ir estudiando. Todo esto que ustedes ven acá, vamos a estudiar más adelante. En caso de choque anafiláctico, que es una alergia muy elevada, significa que tienen más antígenos.
Sí, exactamente. Es como una bomba para tu cuerpo y tu cuerpo no sabe cómo reaccionar o reacciona de una forma muy exagerada y te puede matar. Genera una cascada. Sí, así mismo es. Por ejemplo, yo ya vi un caso de shock anafiláctico por consumo de mariscos, principalmente camarones. Pero esta persona lo que pasó fue lo siguiente: comió camarones y enseguida, así como nosotros comemos y tomamos suco, refrigerante, agua, lo que sea, agarró y tomó un suco de naranja, o sea, vitamina C combinado con camarones. ¿Y qué pasa? Eso produce una cierta reacción química en el cuerpo de esa persona, ¿verdad? Que el cuerpo no sabía qué hacer y literalmente en unos minutos reaccionó de manera tan exagerada que esa persona casi se murió, ¿sí? ¿Qué se le hizo? Se le llevó a la urgencia, se le colocó una dosis de adrenalina intramuscular. Todo eso ustedes van a ver para el Reválida. Son preguntas de las estaciones. Y nada, pero obviamente que no van a esperar una hora mirándole al paciente así. No, rápido es, rápido, volando, así vos piscás y ¡pum! Chao. ¿Por qué? Porque este bichito que está acá es muy peligroso, más todavía si la persona nunca consumió. Ahí tiene que cuando come un pedacito, un chiquitito, ya le tiene que hacerlo así. ¿Te sentís bien? No te pasa nada, a ver tu garganta y abrir tu boca y mirarlo, así, ¿qué tal, verdad? Y nada, eso. Después, este tipo de reacción alérgica nosotros le llamamos rosácea. La rosácea puede aparecer en dos situaciones. Situación número 1, cuando la persona es muy alérgica. ¿Alérgica a qué? Al sudor, a cosméticos, al sol, ¿sí? A cualquier cosa, ¿sí? ¿Por qué un camarón? ¿Por qué camarón? ¿Cómo? ¿Por qué es tan peligroso? Porque hay personas, ese vamos a ver con más detalle más adelante, ¿verdad? Pero hay personas que tienen un tipo de alergia, que por ejemplo, al polen, pero es de respiratorio, uno vas a decir, pero es un tipo de alergia. Cuando una persona es alérgica a una sola cosa, supuestamente puede reaccionar a alimentos, puede reaccionar a productos, puede reaccionar a cualquier cosa, ¿sí? No es que si vos sos alérgico a una sola cosa, no vas a ser alérgico a otras más, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, cuando el bebé va a ser concebido, se recomienda que, o sea, es recomendación de los inmunólogos alergistas, se trate en lo posible de no juntar dos padres alérgicos. Porque si mamá es alérgica, el niño tiene 30% de posibilidades de heredar la alergia. Si mamá y papá son alérgicos, 75% de probabilidad de heredar la alergia. Si mamá, papá y abuelos o hermanos son alérgicos, 90% de posibilidades de heredar alergias, ¿sí? Hay una creencia de que si vos tenés alergia solo en la piel, no podés tener alergia respiratoria, no podés tener alergia a medicamentos o a alimentos. Eso es mentira, gente. Ahora, desde el año 2025 se está estudiando más a fondo. Basta que vos tengas un tipo de alergia y ya sea sospechoso para las demás. Los alimentos que más producen alergia por sus componentes son desde lo más básico a lo más denso, ¿verdad? Sería, por ejemplo, mariscos casi nadie come todo el tiempo, principalmente acá en Paraguay muy poco van a ver, por ejemplo, ¿sí? Pero nosotros comemos mucho, no sé cómo ustedes le dicen en portugués, locotes rojo, verde, amarillo, que yo por ejemplo soy alérgica.
al locote. Soy alérgica al chocolate también. Sí. Pero no así, o sea que todo tiene un límite. Yo sé que soy alérgica, pero si como un poquitito no me hace nada, ¿entienden? Pero si como una caja ahí, entonces, si ustedes me quieren envenenar, me pueden regalar chocolate y ya era. Bueno, es un chiste para que presten atención. O sea que depende mucho de la composición, ¿sí? Pero hay un documento que yo me fui a investigar, así como Antonio me preguntó del paciente, que ¿por qué camarón, verdad? Tiene un componente químico específicamente, no me acuerdo del nombre. Todos los alimentos que nosotros comemos tienen algo y algo que no tiene. O sea, hay algo que tiene y algo que no tiene. Por ejemplo, el huevo tiene todas las vitaminas que ustedes pueden imaginarse, excepto vitamina C. El mango también. Entonces, pregunta del millón. ¿Pueden vivir comiendo solo huevos? Sí, pero tienen que tomar vitamina C también. ¿Está bien? Y así, hay cosas que un alimento tiene y que otro no. ¿Sí? Vamos a ir viendo también. No voy a meterme tanto si no me voy a otro lado ya. Bueno. Y también... aparte de las cremas, sudor, cosméticos, maquillaje también produce esto. Hay otra posibilidad, la otra posibilidad es una respuesta muy exagerada de nuestro sistema inmunológico y se llama enfermedad autoinmune. ¿Cuál sería el ejemplo? El lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Ese es el que tiene una de sus características, que es producir rosácea. Además de las otras, que es dolor articular, problemas renales y otras cosas más, ¿sí? ¿Vamos a estudiar un poco de esa patología? Sí. Bueno, los anticuerpos pueden reconocer como antígenos a casi cualquier tipo de molécula biológica. Esto que está acá, yo ya les dije antes de empezar la clase. Por eso a mí me gusta mucho hacer un spoiler, para que ustedes cuando estén ya cansados igual se acuerden de lo que yo dije. Es una trampa. Cualquier tipo de molécula biológica, como por ejemplo metabolitos, intermediarios simples, azúcares, lípidos, autacoides. Autacoides son nuestras propias células que podrían generarnos daño, ¿sí? Donde por ejemplo en una enfermedad autoinmune justamente, ¿sí? Y hormonas también. Así como macromoléculas, donde encontramos glúcidos, complejos, fosfolípidos, ácidos nucleicos, proteínas. Esto contrasta ¿con quién? Con el linfocito T, que reconoce sobre todo a los péptidos. Ayer me hablaron de los péptidos. Los péptidos están siendo muy estudiados actualmente en la parte de dermatología. ¿Por qué? Porque hay péptidos que nosotros consumimos para mejorar la elasticidad de la piel, tipo colágeno, ¿verdad? Todavía no leí mucho sobre eso, pero me dio curiosidad. Y acá en Paraguay ya otra vez, ¿verdad? Inventaron el péptido, pero que se usa en vía intramuscular, o sea, se aplica, no es que se toma en forma de grágueas, ¿sí? Entonces yo pensé, ¿pero por qué se aplica, verdad? Y si no era tipo ácido hialurónico, sospechoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos, cuando se hace el proceso de desintegración del medicamento, desdoblar y todas esas cosas que van a ver en fisiología, se pierde parte de ese péptido en su dosis que se consumió. Segunda cosa, cuando se aplica, ¿cómo el péptido va a saber dónde yo necesito? Tipo, si yo tengo arrugas acá, ¿cómo vas a saber que tiene que ir ahí a actuar? ¿Entienden? Tipo, yo pienso de esa forma, ¿verdad? Y me preguntaron, ¿cuál yo pienso que es mejor? Y yo me quedé, tipo, no, la verdad que ni idea, porque sospechoso es ese que se aplica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que hacen los péptidos realmente, ¿sí? Bueno, ¿y qué más? Todos los antígenos son reconocidos por los linfocitos o anticuerpos específicos. Solo algunos antígenos son capaces de activar a los linfocitos, ¿sí? Las moléculas que estimulan la respuesta inmunitaria se llaman inmunógenos.
¿Qué son los inmunógenos? Les voy a mostrar. Bueno, enseguida les muestro qué inmunógenos. Mientras macromoléculas son capaces de estimular a los linfocitos B para iniciar respuesta inmunitaria humoral. Si ustedes se acuerdan, la inmunidad humoral hace parte de la inmunidad adaptativa, donde participaban los linfocitos B produciendo anticuerpos, ¿sí? Hay un dibujito que yo les puse. ¿Y qué hacían los linfocitos B? Destruían a las células invasoras dentro de las células sanas, ¿sí? O sea, mentira, se unían a los microbios extracelulares. Bueno, ¿y qué más? Porque la activación del linfocito B requiere de un acercamiento o entrecruzado de múltiples receptores para el antígeno. Las sustancias químicas pequeñas pueden unirse al anticuerpo y son por lo tanto antígenos, pero no pueden activar a los linfocitos B por sí mismos, es decir, no son inmunógenos. Inmunógenos entonces son lo que podrían activar ¿a quién? A los linfocitos B por sí mismos, ¿sí? Esto es un inmunógeno. Aptenos más transportador o molécula carrier se llama. Estos dos se juntan y esto es un conjugado antigénico o inmunógeno, ¿sí? Es el trabajo de equipo de dos sustancias, por así decirlo, o sea, de dos cosas. En estos casos la sustancia química pequeña se llama apteno, sustancia química pequeña. Y la molécula grande con la que se conjuga se llama transportador, esta que está acá, o molécula carrier. Cuando nosotros estudiamos biología siempre leemos esta palabra de acá. Y dice el complejo apteno transportador al contrario del apteno libre. Complejo apteno transportador al contrario del apteno libre puede actuar como un inmunógeno. ¿Quién es el inmunógeno? Este de acá. ¿Qué hace el inmunógeno? Activa linfocitos B. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar de los epítopos. ¿Qué son los epítopos? Son la porcioncita que se va a unir con la porción variable del anticuerpo. O sea, sería un ejemplo de antígeno, por así decirlo. Entonces, antígenos, las macromoléculas como las proteínas, los polisacáridos, los ácidos nucleicos, suelen ser mucho mayores que la región que se une al antígeno, esto que está acá, de una molécula del anticuerpo. Por lo tanto, cualquier anticuerpo se une solo a una porción de la macromolécula, lo que se llama determinante o epítopo. Entonces, los epítopos son las moléculas de mayor tamaño que se unen a una porción del anticuerpo, ¿sí? Por eso les pone diferentes formas. Miren un poco, este es un epítopo pentágono, un epítopo, no sé cómo se llama esta imagen. Sí, y este es un circulito ahí. Entonces, estos son epítopos o moléculas mayores que no se pueden unir así nomás al anticuerpo, ¿sí? Y se unen solo a un extremo. También habla de un epítopo o determinante antigénico. Es la porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario, específicamente la secuencia en la que se unen los anticuerpos, los receptores de las células B o receptores de las células T. Cualquier forma o superficie disponible en una molécula que pueda reconocer un anticuerpo constituye un determinante antigénico o epítopo. La misma cosa que dice anteriormente. Molécula grande que se une al anticuerpo. Tiene diferentes formas, ¿sí? Ahora, en esta imagen de acá tenemos dos ejemplos. Ejemplo número 1 dice, epítopo lineal. La única cosa que cambia es, tenemos el anticuerpo y tenemos un antígeno proteico, pero continuo o lineal. Significa que a la cadena ligera del anticuerpo está unido de forma continua 3 pelotitas, ¿sí? Y de este lado tenemos al epítopo discontinuo, donde tenemos el anticuerpo también y en su cadena ligera se une de forma discontinua a las pelotitas del antígeno proteico.
Acá hay pelotita, espacio, pelotita, por eso se llama discontinuo. Solo eso es. ¿Está bien? Bueno, ahora el ejemplo de lo que podría preguntar en el examen. O sea, ¿cómo puedo preguntar? ¿Y cómo es lo que yo pregunto? Y múltiple choice, por ejemplo. Y les voy a mostrar. Para que ustedes tengan una idea de cómo razonar en el examen, ¿verdad? No es difícil, pero sí es tramposo. Entonces, miren que, y si no entienden, pregunten. Por eso luego ya les voy a poner para que vean. O si no, yo puedo llevarlo más y después no van a entender, o les puedo pasar y... Bueno, a las pintas. Esperen que... Son varios. ¿Da para leer bien ahí? Bueno. Escuchen que este no va a ser igual al examen. La forma de preguntar va a ser... Ya terminó ya la pila de la profe. Eso es lo que pasa cuando yo hablo demasiado. Esperen que... Voy a traer en un carrito mi bebedero. No me des ideas. En serio te digo. Bueno, entonces... Se detecta un paciente que tiene niveles muy bajos de fracción C3 del complemento. Si ustedes recuerdan, el sistema de complemento tenía como blanco a C3, ¿verdad? ¿Y qué pasa si C3 luego ya está en bajo valor? ¿Qué va a verse afectado? ¿Qué va a fallar ahí? Todo. Pero principalmente, ¿qué va a fallar entre estas opciones? Letra B. Entonces, ¿qué es lo que pregunta? ¿Qué función de la inmunidad humoral se verá principalmente comprometida? Secreción de moco en la vía respiratoria no tiene nada que ver. ¿Presentación cruzada de antígenos? No. ¿Presentación de perforinas por linfocitos T? No. Opsonización y lisis de bacterias extracelulares. ¿Por qué? Nosotros vimos en el ejemplo de la vía clásica que nosotros teníamos 3 vías, pero que las 3 vías íbamos a usar como ejemplo a las bacterias. Y si C3 se ve afectada, no va a haber esa separación de C3A y C3B. Y C3B es la que produce la opsonización. Entonces así más o menos funciona, ¿sí? No va a ser igual, pero va a ser parecido. Como por ejemplo, no. A mí me encanta hacer examen, gente. Este es solo un ejemplo, yo les estoy avisando. Un paciente presenta una infección bacteriana extracelular recurrente. ¿Qué significa eso? Que cada tanto vuelve a aparecer. El análisis muestra que sus linfocitos B no pueden diferenciarse en células plasmáticas. Entonces, si tenemos una falla en los linfocitos B, ahí ya tienen que marcar esa parte, ¿sí? Entonces, ¿qué proceso inmunológico está directamente afectado? ¿Maduración de timocitos? No. ¿Lisis de células infectadas por virus? No. ¿Producción de anticuerpos específicos? ¿Seguro? ¿Por qué? Porque es más pronto que el linfocito B que es responsable de la producción de... Muy bien. Y si yo ponía linfocito T, ¿cuál iba a ser la respuesta? No, ahí va a ser B, la presentación de antígenos por macrófagos. ¿Por qué? Porque iba a participar linfocito T CD4.
Ahí en ese cuadrito donde habla inmunidad humoral y celular. Eso tiene que mirar. Por eso yo les digo, parece fácil, pero es tramposo. Entonces, ojo gente. Pero acuérdense de un detalle. El examen de la profe no es solo marcar. Tiene 20 puntos y se divide en 3. 10 puntos, nivel fácil. 5 puntos, nivel medio. Y 5 puntos, excelente. No, nivel heavy, pesado. Mais fácil é fácil. Sí. 5 pontos poderia ser de arranjado. No. ¿Qué? Sí, promedio. Sí, yo sé. Pero, ¿cómo yo voy a saber si ustedes me hicieron caso mientras yo estaba hablando acá y destruyendo mi garganta lentamente? Y yo tengo que tener pruebas, o si no, ¿sabes qué? Ándate nomás, me van a decir. Necesitamos No. promedio para conseguir un descuento en la facultad, está muy caro. Ya estoy empezando a vender mi riñón. ¿Por qué? Y esta pregunta, este es medio. ¿Por qué? Porque está compuesta. Y yo puedo cambiar una cosa nomás y ella cambia la pregunta, o sea, la forma de responder. Pero básicamente, ¿dónde yo voy a encontrar esa respuesta? Hay un cuadrito del aula pasada que habla de inmunidad humoral y celular. Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque linfocito TCD4 trabaja con macrófagos. Linfocito T citotóxico trabaja con células, pero infectadas por virus. Así mismo pone de ejemplo. Pueden mirar nomás el cuadrito. Entonces yo solo puedo cambiar ahí y ya está. Bueno. La respuesta de esta es producción de anticuerpos específicos, ¿sí? Porque el linfocitos B se encarga de producción de anticuerpos. ¿Está bien? Hay más. Este es fácil. Lean que bien. Un recién nacido recibe anticuerpos a través de la leche materna. ¿Cómo se clasifica este tipo de inmunidad? No. ¿Viste? Es inmunidad pasiva natural. Esa es la respuesta. Porque vai adquirir de su mamá, no es adquirida, ¿no? No hay opción de adquirida ahí. Esa es la trampa. ¿Entendés? Sí. Iba a ser más fácil si yo le ponía adquirida nomás, pero no, está. Es pasiva porque pasa, ¿cómo se dice? Sin activar ningún proceso inflamatorio, tipo a través de la leche materna, ¿verdad? Y es natural, es algo que sí o sí va a pasar. No. No. Eu acho que assim, poderia ver a prova e Ahí, mira, ahí yo combiné. Un científico observa bajo el microscopio, ustedes ya saben, imagínense el científico mirando con las partes del microscopio que ustedes ya saben por micro, una célula que engulle a una bacteria entera, un macrófago tragando a una bacteria, y para destruirla en su interior. ¿Cómo se llama este proceso? ¿Y a qué sistema pertenece? ¿Dónde? Esperen, piensen así, eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. ¿Dónde yo tengo fagocitosis? ¿Solo en innata? ¿Tengo en innata y adaptativa? ¿O en adaptativa, humoral y celular? ¿Dónde hay? exercitar com estudo. Então, se bem que exercitar, primeiro tem que fagocitar.
Seria retrato. ¿Seguro? Sí. É que exocitose também dá uma confusão, porque primeiro para exocitar tem que fagocitar. Por ejemplo, a ver, voy a buscar en mi cerebro un ejemplo para ponerle más fácil, para que ustedes entiendan cómo funciona. El mismo cuadrito, si ustedes miran su cuadrito, abran un poco de ese slide. Ustedes tienen su iPad. Miren ahí el cuadrito de inmunidad adaptativa y humoral. Aula pasada nomás es. Y vean dónde el macrófago traga la bacteria y produce fagocitosis. ¿En cuál de ellos es? Já eu tentar que conseguir C3 e C2, a parte do linfócito B, ele é responsável por fagocitar e o beta é Linfocito T era, CD4. ¿Y qué hacía? ¿Eliminaba la célula entera o solo a la bacteria? Ay, 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 estoy preocupada ya. ¿Qué? Este ya es medio para difícil, porque es compuesto. ¿Ah? Pero bien, si ustedes miran ese cuadrito ahí van a entender. Es humoral, ¿verdad? Porque el linfocito T. está relacionado com dados. No, no, no. Vamos também não. Porque humoral y celular es adaptativo. ¿Te acuerdas? Y innato y adaptativo es otra cosa. Humoral y celular es que hace parte del adaptativo. Sí. ¿Y dónde hay macrófagos ahí? ¿En humoral o celular? Celular. Celular, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? Bueno, seguimos. Letra B. Letra B. Entonces seguiría la lógica de que para exocitar primero tem que fagocitar. Entonces fagocita, destruye, exocita. Exactamente. Así tienen que pensar. Mi examen no es que vos lees y marcar nomás. No. Tenés que pensar para poder responder. Otro. Durante un examen de sangre se observa que un paciente tiene deficiencia total de linfocitos B. ¿Cuál de las siguientes funciones se verá más afectada? ¿Activación de macrófagos? No. Sí. ¿Eliminación de parásitos por eosinófilos? No. ¿Eliminación de virus intracelular? No. ¿Producción de anticuerpos? ¿Ven cómo es fácil? Ay, ay, ay. Otro. Esperen que. Este es fácil también. Escuchen primero y piensen. Una persona recibe una vacuna contra hepatitis B. Rápidamente, yo me imagino, adaptativa. Meses después se expone al virus, pero no se enferma. ¿Qué característica de la inmunidad adaptativa explica esta protección? ¿Diversidad? Espera. Yo simplemente puedo agarrar y cambiar y preguntar ¿qué inmunoglobulina participa que se encuentra en mayor cantidad en este proceso? Muy bien. O preguntar otra, así, tipo la misma cosa, pero ahí ya saben ya cómo funciona mi cerebro, ¿verdad? Más o menos. Vamos a ver qué tal. Bueno, escuchen, otro. Una célula del cuerpo ha sido infectada por un virus y comienza a presentar fragmentos virales
en su superficie mediante mecanismo de histocompatibilidad clase 1. Ese vamos a estudiar la próxima clase después del examen. Pero básicamente este virus se está replicando, dice, ¿verdad? ¿Qué célula es encargada de destruir directamente a esta célula infectada? Muy bien. CD8 entonces es la destructora, la despiadada, que mata todo lo que hay. Mata la célula y mata los virus. CD4 sería la operada. Ajá. ¿Por qué? No. Claro que sí. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos básicamente el mismo cuadrito otra vez para poder... Ese mismo es. Si yo veo... El único ejemplo que me pone acá con linfocitos CD8 es la infección de virus de dentro de la célula. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que hay dos formas de pensar. Para el próximo examen, cuando nosotros veamos este mecanismo de acá, yo simplemente puedo cambiar nomás y preguntar en cuanto a ¿me entienden? ¿Ven cómo funciona la cosa? Si ustedes prestaron atención, eso nomás yo les voy a pedir. Hay otro cuadrito ahí, más para enfrente, así, exactamente. Acá. Yo les puedo pedir simplemente a ustedes, en el slide, ¿cuánto es? Del mismo. No, slide del aula pasada, específicamente el antepenúltimo, ¿verdad? Ahí tenemos una serie de células que son presentadoras de antígenos. Y yo les puedo pedir, cita las células presentadoras de antígenos. Son 3. ¿Cuáles son? Dendríticas, macrófagos y linfocitos B. O puedo agarrar y poner, ¿cuál de las siguientes no son células presentadoras de antígeno? No sé, voy a pensar qué voy a poner ahí. Claro, ajá. A ellos les puedo pedir, por ejemplo, cita tipos de barreras físicas que conoces. Cita tipos de barreras mucosas que conoces. Cita tipos de químicos, barreras químicas que conoces. Lágrimas, después, ¿qué más era otro? Moco, después. ¿Qué? Sí, sebo, sudor, muchas cosas hay. Acuérdense de leer esa parte. ¿Sí? ¿Cuáles son las vacunas que mencionamos en la clase? ¿Sí? O BCG. Ajá. Rabia. Muy bien. Después, ¿dónde se coloca la vacuna antirrábica? Yo dije en clase. Intramuscular. Intramuscular, ¿en dónde? ¿En el brazo? ¿En dónde? Sí, en los niños sí, pero más en el brazo, en general. ¿Está bien? Bueno, a ver, otra pregunta. Denme ideas. ¿Puedo poner...? La diferencia de participantes, pero... Ah, sí. La verdad, lo que a mí me interesa es que ustedes sepan qué es necrosis, qué es un antígeno, qué es anticuerpo, en qué momento se puede activar el sistema de complemento de lo que nosotros estudiamos nomás. Cuando hay un complejo antígeno-anticuerpo circulando en la sangre y capta una bacteria, ¿verdad? El complemento en caso sería los 3, clásico, de la arginina. Sí, yo les puedo pedir tipos, o sea, las vías, cita vías de complemento. Clásica, de la lectina y alternativa. Eso no tienen que escribir. ¿Está bien? O sea que eso sería lo fácil en cita. Pero acuérdense que no pueden dejar en blanco o si no pierden todos los puntos. Tipo de linfocitos. Tipo de linfocitos T. ¿Cuáles son? CD8. Ajá. ¿Y después? Así mismo funciona en el examen, el último.
Bueno, y así, bien básico, gente. Yo no les voy a preguntar, no sé, de qué color estaba la célula plasmática en el slide. Esas cosas no les voy a preguntar. Si no va a ser así fino, va a ser así bien compuesto, pero de lo que nosotros vimos y repetimos varias veces. Y los receptores TLR, PRR, va a cambiar otra cosa. ¿Sí? ¿Cuáles son los receptores intracelulares? Intracelulares son TLR. ¿Y qué más? Eh, NOT. Pero ¿cuál de ellos es exclusivamente intracelular? NOT. Muy bien. Esas cosas es lo que yo les puedo preguntar. ¿Cuál de los siguientes receptores de TLR, PRR, NOT, TLR, cuál de ellos es exclusivamente intracelular? NOT. ¿Está bien? ¿Cuál de ellos se asocia a virus? Hay dos. TLR. ¿Se asocia al virus? ¿Solo él? No. El TLR intracelular y el TLR Sí, así mismo. Algo bien fácil. Cita 3 inmunoglobulinas que conoces. IgG, Solo él. Este ya es muy fácil. Bueno, ¿viste? No es tan difícil. O sea que tiene niveles el examen, ¿está bien? La citosina. Sí, citosina tiene que saber también. Concepto, dónde se encuentran, qué hacen, sus funciones. Funciones del anticuerpo también. Eso que yo les mostré en gráficos y en letras. ¿Dónde encontramos antígenos? ¿Está bien? Estoy pensando. No sé de qué me olvidé. Hasta ahí nomás el examen de ustedes. Hasta ahí nomás. El otro grupo que ahora tiene clase conmigo va a tener este y ellos van a rendir la otra semana recién van a tener otro contenido más. Ellos eligieron. Bueno. Movimiento dirigido, ¿Qué cosa? movimiento dirigido y tiene. Entonces ya pregunté. ¿De cuál de las clases vos me está preguntando? Esta fue de la clase de cascada de fosforilación. Vos me está preguntando en las quimiosinas. Ok. Sí, de el grupo de movimiento dirigido. Yo siempre anoto cuando hablo una cosa diferente para preguntar después. Y mostrame un poco en dónde está eso. Fue junto de la citosina, activación, movimiento dirigido, quimiosinas, Interleucina. Esta interleucina hace parte del mecanismo de histocompatibilidad, o sea que es un tipo de citosina. ¿Está bien? Es una proteína que se suele encontrar en el libro con las letras en mayúsculas seguidas de un número, ¿sí? Tenemos interleucinas, factor de necrosis tumoral y interferones. ¿Está bien? Son proteínas. ¿Está bien? Esta interleucina, yo lo pregunté en la clase pasada, ¿está relacionado con la leucemia? No. No, eso es el nombre parecido. Después citocinas. Citocinas también son proteínas, son varias. Son agrupamientos de proteínas, secretan estructuras que hacen funciones diversas, así. Así mismo. Histocompatibilidad. Sí. Bueno. Otra pregunta. ¿Preparado para el examen? Nunca estamos preparados. Ay, Dios. No se olviden, uniforme correcto, 15 minutos antes del examen. ¿Sí? Cuando yo digo empieza el examen, empieza el examen. Si alguien llega atrasado y todo el mundo ya está rindiendo, ya no hace el examen. Entonces ya sabe. Sin chaleco, gente, sin chaleco, sin chomba, sin bata. ¿Está bien? Esto no se usa en el examen. ¿Sí? Solo chomba. Chomba es la remera de esa azul. La clase que tuvimos con tu hermana va a tener
Sí, lo de las vacunas que yo mencioné para ustedes, ¿sí? ¿Qué es inmunidad? Las vacunas que nosotros mencionamos, después también linfocitos T, linfocitos B, células linfoides primarias, células linfoides secundarias, dónde se producen linfocitos T, dónde se producen linfocitos B, ¿está bien? Sí. A prueba tiene que ser con un Sí, chomba sí, pero chaleco no. Así como siempre, ¿está bien? ¿Alguna duda? ¿Seguro? Bueno. Un día del examen, ¿cómo hacemos? La delegada ordena la entrada y yo la orden de... Sí, igual.